Pues voy a presentar a María Jesús, que es compañera en el grupo de jóvenes economistas del Consejo General. Además, es vocal en la Junta Directiva del Colegio de Economistas de Valencia. Y bueno, aparte de ser compañera en el Consejo General, pues trabaja como directora financiera en el grupo Cashfeed, que es un grupo, pues bueno, importante, una de las startups, si podemos ya llamarle así, que no sé si podemos seguir llamándola startup, más importantes de España, pues sobre todo para temas de tecnología, para festivales y eventos deportivos y demás. Y luego, bueno, pues ella es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia, máster en Dirección Financiera y Fiscal, y lo que yo no sabía es que actualmente está doctorando en el programa de Economía de la Universidad Politécnica de Valencia. Creo que el curso de hoy o la sesión de hoy es muy interesante y muy importante para el futuro profesional de muchos de los que estamos aquí o de los que estáis aquí. Excel es una herramienta básica en el día a día de nuestro trabajo, y si María Jesús, perdón, está por ahí, que creo que se le ha ido la cámara, ahora Estoy por aquí. le doy paso y yo me silencio y ya os dejo con ella. Muchas gracias a todos. Nada, Marcos, gracias a ti por este espacio, gracias al colegio también por la oportunidad de estar aquí y a todos los que os habéis conectado, que al final soy consciente que llevamos siempre las agendas muy atareadas, así que es un placer poder reservar un ratito de vuestro tiempo conmigo. Voy a intentar dar una sesión de Excel que al final va a ser un poco breve porque durará 1 hora, pero sí que mi intención al final es compartir de algún modo lo básico, pero intentar que haya algún truco que os pueda ayudar en vuestro día a día y bueno, y facilitar el trabajo, ¿no? Como al final es nivel básico, sí que voy a partir de que todo el mundo conocemos Excel, que todo el mundo más o menos ha entrado y ha intentado hacer alguna operación en Excel, que sabemos lo que son hacerla, un poquito el menú, etcétera, ¿no? Para que cunda un poquito más esta hora. De todas formas, las cuestiones que tengáis las podéis ir haciendo en el chat. Si Marcos considera que me puede interrumpir para hablar, pues nada, lo hacemos en ese momento, y si no, pues resolvemos todas las dudas después. Pues nada, sin más dilación, vamos allá. Os voy a compartir pantalla para que ya nos metamos en materia. Vale. Imagino que la veis todos bien. Se ve perfecto. Perfecto. Vale. Bueno, esto es Excel. Primera comentario que voy a hacer, que posiblemente todos lo sepáis, pero así al menos hablamos el mismo idioma en ese sentido. Esta herramienta es Excel de Microsoft. Ahora, en la actualidad, desde hace ya unos años, Google también desarrolló herramientas de hojas de cálculo, etcétera. No son Excel, que es lo que vamos a ver en esta sesión. Sí que le han hecho un uso como más friendly, ¿no? Un uso como más fácil, por así decirlo, de tratar datos, etcétera. Y realmente es muy útil para ciertas funcionalidades. Desde mi punto de vista, Excel llega un pasito más en cuanto a ciertas funciones, cierto tratamiento de datos, etcétera, pero es cierto que al final también complementa muchísimo y muchas fórmulas son iguales, pero otras no son exactamente de igual aplicación. Simplemente quería hacer ese inciso para que sepamos que en este caso vamos a ver Excel Microsoft. Entonces, como decíamos, vamos a partir de que ya todos más o menos conocemos Excel, estamos familiarizados con filas, columnas, etcétera, etcétera, con hojas de cálculo y demás. Y sí que lo que os voy a sugerir, lo que voy a hacer ahora va a ser como simular un ejercicio. Vamos a intentar imaginarnos que tenemos una tienda de ropa y, bueno, varias tiendas de ropa y que queremos analizar ciertos datos. Creo que es buena idea que lo hagamos así de manera práctica para que nos sea más fácil cómo entrar, ¿no? Y ver la simulación. Sí que os invito, porque esta sesión es grabada y por tanto va a ser subida en YouTube. Entonces, si tenéis la oportunidad, si os interesa el contenido que veamos, por supuesto, si tenéis la oportunidad de hacerlo en casa de manera paralela, haciendo pausa en el vídeo, etcétera, pues yo creo que puede ser muy útil. Dicho esto, lo que he hecho para agilizar es, bueno, directamente pegar en esta hoja de aquí una tabla que me he inventado totalmente y a la cual incluso os podría pasar si queréis para que trasteéis cuando lo vayáis a hacer en casa. Y esta tabla al final son una serie de datos que, como os comentaba, me gustaría que vamos a simular que estamos en una tienda de ropa, que
que tenemos varias, que tiene varias secciones, que hay varios productos y tenemos varios clientes. Entonces, ahora, poco a poco, vamos a ir primero formateando un poquito la tabla para que sea un poco más visualmente atractiva, y luego iremos introduciendo ciertas fórmulas, incluso veremos alguna tabla dinámica sencilla y algún gráfico dinámico. Esa es mi intención con la sesión de hoy. Entonces, si os parece, antes de empezar, yo soy muy maniática con Excel, con algunas cosas. Yo siempre suelo nombrar las hojas que tenemos aquí abajo, las renombro con el botón derecho para saber de lo que estamos hablando, porque luego empezamos a meter hojas y acabamos perdiendo dónde están los datos. Entonces, en este caso, le voy a llamar, por ejemplo, detalle ventas. Quiero ponerlo así todo junto porque al final Excel, cuando la nomenclatura, ¿no?, de los títulos de las tablas, de las hojas, etcétera, no tienen espacio, suele hacer un tratamiento de datos más ágil. Entonces, en este caso, fijaros que ya he puesto detalle ventas. Esta hoja por el momento no me interesa, la voy a eliminar. Bien, lo he dicho, aquí tenemos una serie de datos, de fechas, tiendas en las que tenemos, digamos, secciones de las tiendas, hombre y mujer, diferentes productos, diferentes modelos, diferentes clientes, unidades vendidas y precio. Fijaos que ya he introducido estos datos y incluso tienen formato. A deciros únicamente sobre el formato, la parte de la fecha. Siempre tenemos que tener en cuenta que la fecha no deja de ser un número más para Excel. Fijaros que yo aquí pongo fecha número. Realmente eso es el código que tiene Excel para identificar la fecha, es decir, es un número. Por tanto, cuando a veces veamos cosas raras, números raros, si esperábamos una fecha, al final no tenemos que hacer otra cosa más que hacer un cambio de formato a fecha corta, ¿no?, o la fecha que nos interese. Antes de seguir, una recomendación también que os voy a ir haciendo, porque a lo largo de esta sesión yo voy a ir haciendo recomendaciones, que al final supongo que también por eso estáis aquí, es que intentéis utilizar los comandos de Excel todo lo que podáis. Y para eso al final la obligación es hacer como que no está el ratón y obligaros a utilizarlo. Por ejemplo, para el comando del formato es control 1. Al final es muy rápido, enseguida se habilita ese comando y podemos tratar las tablas con mayor agilidad, ¿vale? Bueno, dicho esto, hay un formato en Excel que yo cuando se hacen tratamientos de tablas es lo que más recomiendo, y es un formato que específicamente es tabla para Excel y todo tiene un tratamiento más rápido. No siempre se puede aplicar en todos los datos porque también tiene ciertas complicaciones, pero en general es muy fácil de aplicar y suele ser muy útil. Para eso seleccionamos todos los datos, en este caso de esta tabla, vamos a ponerla un poquito bonita y le vamos a empezar a meter más fórmulas, pero vamos a seleccionar todos por ahora y le vamos a decir que nos lo ponga en formato tabla. Para eso le daremos a inicio y fijaros que aquí pone formato condicional, formato tabla. Puedes dar formato como tabla o control T en el teclado. Y aquí, por ejemplo, le decimos, vale, damos formato como tabla y nos da, por ejemplo, este formato. Nos pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Sí, los tiene porque tenemos aquí las referencias de nuestros datos. Fijaos lo que acaba de pasar. No solo nos ha dado un formato un poquito más bonito, sino que además Excel lo está interpretando como si fuera una tabla como tal, como si todos estos datos pertenecen a una tabla. Voy a intentar, a ver un segundo, a ver si aquí puedo ocultar controles. Entiendo que seguís viendo la pantalla sin ningún problema. Bien, comentaros, cuando Excel entiende que hay un producto, digamos, dentro, que hay algo que se ha creado, como puede ser en este caso una tabla, o como puede ser una tabla dinámica, o un gráfico, etcétera, fijaos que aquí en los menús que hay arriba, ahora que yo voy a apretar encima de la tabla, se acaba desplegando un menú alternativo, en verdecito en este caso, que es diseño de tabla. Esto lo que nos permite simplemente es hacer formatos y cambios de diseño de esta tabla en concreto. Claro que cuando pincho fuera, ese menú desaparece. Eso es importante para que simplemente sepáis que hay que estar dentro para que se nos habilite este menú. Bien, pues yo lo primero que recomiendo, ahora vamos a trabajar pocas tablas, pero cuando tenemos un Excel grande con muchas tablas que hay que relacionar entre ellas, yo lo primero que recomiendo es que intentemos nombrar la tabla, darle un nombre a la tabla. ¿Y eso cómo se hace? Pues bien, si vamos a diseño de tabla, fijaros, pone aquí, nombre de la tabla.
y lo habla como si fuera tabla 1. Bueno, pues en lugar de tabla 1 vamos a decirle que es detalle de ventas. Y como decíamos antes, cuanto todo esté más junto, mejor. ¿Eso que nos permite? Pues fijaros, por ejemplo, si yo hiciera referencia aquí, en una celda concreta, a algún dato dentro de la tabla, yo pondría igual a, y fijaros que ya me está diciendo, dentro de la tabla de detalle ventas, estás seleccionando y aquí se habilita también el precio unidad, que al final está identificando que es la columna precio. Por eso una tabla no solo es formato, una tabla es también agilidad de tratamiento de datos. Y ahora veréis más cositas al respecto. Porque imaginad que aquí, por ejemplo, en esta tabla, si queremos seguir haciéndola bonita, hay una opción muy rápida en Excel para no tener que estar viendo pues, letras, tamaños, etcétera, que es dentro de disposición de página la opción de temas. En temas se nos habilitan opciones muy interesantes que ya directamente nos cambia la letra, nos cambia todo. Por ejemplo, vamos a dejar algo así que nos pueda resultar un poco que nos guste. Bueno, pues podemos dejar, por ejemplo, este tema de aquí. Incluso le podríamos cambiar los colores a los que nos interesen. Con esto simplemente ayuda a que pues, el formato pues, sea un poquito más visual. Vale, dicho esto, lo que podemos hacer ahora, porque aquí al final tenemos unidades vendidas, tenemos el precio, no tenemos lo que hemos vendido en total, que es un dato súper interesante, ¿no? Pues vamos a meter este dato aquí. Añadir columna, botón derecho en una tabla directamente y añadiríamos columna, nos diría a la izquierda o a la derecha. Bueno, pues en este caso, a la derecha. Fijaros, nos está nombrando directamente una columna y nos pone un nombre. Esto es porque cuando es formato tabla, Excel no permite que no haya nombres en las columnas. En este caso vamos a calcular, por ejemplo, el total vendido por cada, en este caso, por cada cliente. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, el cliente que compró el día 7 de enero en la tienda 2, en la sección mujer, este producto, compró 2 unidades, pues bien, vamos a ver cuánto se gastó. Simplemente esto es para que veáis cómo funcionan las tablas en cuanto a la formulación. Otro consejo que os doy, yo no uso nunca el igual, a veces sí, porque a veces da cierto problema en algunas bases de datos, pero yo utilizo el más. ¿Por qué? Simplemente por agilidad. Al final nosotros siempre estamos con el teclado en nuestra mano, ¿no? Y el más está ahí, no tienes que estar haciendo mayúsculas, etcétera. Entonces, bueno, es muy cómodo usar el más para hacer formulación. Entonces aquí le diríamos, vale, multiplícame el precio por unidad por las unidades vendidas. Al darle a intro, automáticamente, como entiende que es formato tabla, todos los datos que hay abajo nos los va a replicar la fórmula. Esto es muy interesante, sobre todo porque si yo voy abajo del todo, aquí, y quiero añadir un dato más manualmente, ¿no? Vamos a simular que lo estamos haciendo todo esto manual, que no tenemos un RP, no tenemos nada y tenemos que añadir las ventas que hacemos, por ejemplo, hoy, 14 de junio. Si hiciéramos aquí, le damos un espacio más y pusiéramos, vale, el 14 de junio hoy, en la tienda 2, vamos a poner todos estos datos, los copio y los pego. Hemos vendido 2 unidades a 18 euros y automáticamente nos va a calcular la fórmula, ¿no? Por eso las tablas son tan interesantes, porque cuando copiamos y pegamos valores de otras tablas abajo justo de la tabla, automáticamente se nos reproducen las fórmulas. Bien, dicho esto, vamos a meter ahora alguna fórmula más y después de ello vamos a simular como que estamos metiendo aquí datos y entonces veremos la validación de datos. Yo creo que es algo muy importante en el Excel y clave para hacer un buen análisis de datos y que no haya datos diferentes y que pueda analizarlos todos bien para sumar en conjunto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a meter aquí unas fórmulas más. Por ejemplo, vamos a imaginar que hemos vendido esto a estos clientes, pero, por ejemplo, si fuera el cliente 5 tiene un descuento, ¿vale? Y si el cliente 5 tiene un descuento, por ejemplo, del 5%. Entonces, aquí queremos dejar el total vendido, pero ahora queremos hacer una tabla con descuentos. Vale, pues vamos a añadir, una columna, perdón. Vamos a añadir una columna más aquí a la derecha. Y vamos a intentar decirle que nos diga cuándo tiene un descuento.
Pues bien, hemos dicho que si es el cliente 5 tiene un descuento. Aquí lo que podemos hacer, ya os estaréis imaginando que la fórmula que vamos a usar es sí o if en inglés. Voy a ponerle el más, vamos a decirle sí. Y entonces queremos que el cliente 5 tenga el descuento. Para eso yo no puedo hacer tal cual, señalar una celda como tal para identificar que es el cliente 5. En este caso, lo que vamos a hacer es señalar la celda del cliente, si la celda en este caso F2, que es cliente 5, es igual. Y ahora tenemos que decirle que sea igual a cliente 5. Bien, en Excel los textos siempre van entre comillas. Es decir, yo no puedo decirle aquí cliente 5 así, porque estoy identificando que es alguna celda, que es alguna fórmula, y no lo es. Para que interprete que cliente 5 es texto, tenemos que ponerle comillado. Entonces, así sí que nos va a decir, si ponemos aquí 2 comillas, va a identificar que esa celda de ahí sea igual a cliente 5. Vale, entonces le hemos dicho que si esa celda, que es donde se encuentra el dato del cliente, es igual a cliente 5, en caso afirmativo, que tenga un descuento. Vamos a decirle que nos escriba que tiene un descuento, lo mismo, como estamos escribiendo, ponemos descuento, por ejemplo, 5%. Y cerramos comillas. ¿Y qué pasa si es falso? Pues es falso que no nos ponga nada, por ejemplo. Vale, si no queremos que nos ponga nada, aquí tenemos que volver a abrir comillas, pero en este caso abrimos comillas, comillas. No ponemos ningún espacio dentro ni nada porque no queremos que nos ponga nada. Y volvemos a cargar ya la fórmula. Estamos metiendo una fórmula condicional para que simplemente nos represente cuando el cliente tiene descuento. Fijaos que ahora le damos al intro y automáticamente nos ha habilitado que el cliente 5 es el que tiene descuento. Cuando tengáis dudas en alguna fórmula, es interesante que hagáis comprobaciones. Por ejemplo, que aquí filtremos si tiene descuento, vale, pues sí, se está aplicando bien, porque es cliente 5. Muy importante las comprobaciones en Excel, no asumáis que está todo bien porque puede no estarlo. Voy a quitar los filtros. Aquí. Si voy muy rápido o lo que sea, sí que me podéis interrumpir y decirme que vaya un poco más despacio. Bien, dicho esto, vamos a meter un poquito de complejidad. Vamos a imaginar que no solo el cliente 5 tiene descuento, sino que también tiene, por ejemplo, el cliente 2. Es decir, que el cliente 5 y el cliente 2 tienen descuento. En esta misma fórmula del sí podemos utilizarla. Solo que vamos a hacer una adaptación. Voy a borrarla entera. Vamos a hacer una adaptación que va a ser utilizar la fórmula O. Es decir, si ahora vamos a decirle que el cliente sea el 5 o si es el cliente 2, que nos diga si hay descuento. De modo que más. Volvemos a usar el sí. Y fijaros que aquí la condicional, la prueba lógica que se nos ha habilitado aquí, va a ser otra fórmula, porque le vamos a decir que nos diga una u otra, no solo que nos diga si es el cliente 5. Entonces le vamos a decir que hay una fórmula que es la O y simplemente aquí tenemos que poner los valores de si primero este que va a ser la misma, es cliente 5, cerramos comillas y ahora punto y coma para el siguiente valor lógico de la fórmula O y volvemos a abrir si este de aquí es cliente 2. Vale. En este caso ya tenemos la fórmula de la O cerrada. Ahora, le hemos dicho que si en esa casilla hay cliente 5 o hay cliente 2, y entonces ahora punto y coma, y ahora sí que nos habilita valor si verdadero. Vale, pues lo mismo, que tenga un descuento del 5%. Y que si no, pues directamente, recordad, comillas, comillas, que no ponga nada. Si quisiéramos que ponga algo, pues pondríamos no hay descuento. Pero bueno, creo que es más visual que no haya nada. Comillas, comillas. Bien, vamos a hacer la comprobación. Efectivamente, con el cliente 5, con el cliente 2 se nos está aplicando. Estas fórmulas que acabamos de utilizar realmente son muy útiles para hacer este tipo de datos, de extracción de datos. También está la fórmula I. Aquí podríamos decirle, por ejemplo, si es el cliente 2 y compra camiseta.
Pues ahí podríamos poner, igual que hemos puesto la O, pondríamos la I. Aquí pondríamos I, lo único que en lugar de darle en la siguiente condicional a la parte del cliente, le diríamos que el producto fuera igual a camiseta. Por eso es interesante este tipo de compuestos en fórmulas. Bien, pues que nos diga ahora cuál es el precio de la venta con el descuento, ¿no? Pues bien, vamos a añadir otra columna más. Y ahora le vamos a llamar, pues, total vendido con descuento. Bien, vuelvo a usar el más y entonces le decimos, sí, esto, aquí hay contenido, ¿no? O también podríamos decirle si hay cliente 5, o cliente 5 y cliente 2, que en este caso es lo que estamos manteniendo. Bueno, pues en este caso, para hacerlo más sencillo, vamos a decirle que si aquí hay descuento 5%, nos lo aplique, ¿vale? Entonces, si esta fórmula de aquí, esta celda, fijaros que ya me coge que es descuento y se va a aplicar en todas las de abajo, es igual a, comillas, descuento 5%, entonces que el valor verdadero sea, y aquí es cuando vamos a aplicar una fórmula numérica simplemente, que como es un descuento del 5%, pues va a ser el total vendido por el 0,95, ¿no? Y si fuera falso, pues directamente que me ponga el total vendido, porque no se le va a aplicar descuento. Vamos a ver si nos lo aplica. Hago una comprobación, pues aquí efectivamente vemos que es lo mismo, cuando hay descuento nos pone mínimo, por tanto sí que podemos concluir que se nos ha aplicado el descuento, ¿vale? Ok, estas eran algunas fórmulas que queríamos ver rápidamente para acabar de tener como una tabla más completa. Ahora, si os parece, vamos a ver la validación de datos. Imaginad que tenemos que añadir manualmente cada día, pues que el día hoy, por ejemplo, lo que comentábamos, se ha vendido algo más. Bien, podríamos ir claramente aquí y añadir esta información. Pero fijaros que cuando yo lo añado, aquí puedo tener un error, que por ejemplo sea que en lugar de poner, porque como lo estoy haciendo manualmente, en lugar de poner tienda 2, por manías, haga tienda 2 y un espacio. No sé si lo veis bien, pero le acabo de dar un espacio detrás del 2. Bien, un espacio en Excel es un carácter más. Es como si fuera un 1, un 2, etc. Para Excel, tienda 2 con espacio es un dato diferente a tienda 2 sin espacio. Por tanto, simplemente por hacer esto y dejarlo así, que aparentemente no tiene ningún tipo de riesgo, pues sí que lo tiene, porque ya nos va a hacer que va a identificar que es otro dato diferente. Y cuando queramos hacer comprobaciones, que luego haremos, por ejemplo, ¿cuánto se ha vendido en la tienda 2? De manera masiva y rápida, no nos va a permitir hacerlo porque va a decir, en tienda 2 espacio se ha vendido X, ¿no? Por eso es importante el concepto de validaciones. Y el concepto de validaciones, lo que significa al final es que una celda la vamos a restringir a unos datos concretos, porque además nos va a dar agilidad muchas veces. Por ejemplo, aquí ya no tengo que estar tecleando tienda, se me puede desplegar una serie de datos y seleccionarlos desde ahí. Entonces, vamos a hacer eso, si os parece, para que veáis cómo lo haríamos para garantizar que los datos siempre se cogen los mismos. Sobre todo cuando diferentes personas tocan Excel, en diferentes grupos de trabajo, etcétera, es interesante que haya validación de datos, porque al final podemos poner los datos de cualquier manera, ¿no? Y eso puede afectarnos seriamente luego en análisis. Vale. Hay dos maneras de hacer la validación de datos. En este caso voy a hacer la de una y luego la vamos a hacer. Pero lo que haríamos, en este caso vamos arriba del todo en la tabla y podemos seleccionar, fijaros, toda la columna. Como es un formato tabla, haciendo así simplemente nos selecciona todas las celdas, ¿vale? Entonces, seleccionamos todo lo que le afecta a la tienda. Ay, perdón. Bien, y entonces hay una opción, un momento, ocultar. A ver. Hay una opción dentro de datos que es validación de datos. Con esto, todas estas celdas que están señaladas les vamos a obligar a que tengan una validación específica. Y en este caso,
¿Estoy grabando? Perdón. Estoy grabando, ¿no? Sí, se está grabando. No Ay, vale, perdón, es que por un momento he perdido los comandos, digo, a ver si no estoy grabando y la estoy liando. Nada, no te preocupes, no se ve, está viéndose solo Vale, perfecto. La pantalla, ¿no? Se está viendo en la la validación de hoja de datos. Excel, sí. Vale, ideal. Perdona, sigo. Entonces ahora se nos ha abierto esta opción, ¿no?, de validación de datos, y lo que hacemos es que en lugar de permitirle cualquier valor, fijaos que aquí hay diferentes opciones de número entero, decimal, lista, fecha, longitud de texto. Por ejemplo, longitud de texto viene muy bien cuando estamos metiendo NIF para decirle que son los NIF, o cuando estamos metiendo cuentas contables, que nos ponga la longitud que queremos, o IBAN. Esto garantiza que de nuevo los datos sean los correctos. Pero en este caso vamos a ponerle lista. Una manera muy fácil de hacer una lista, imaginad que no tenemos intención de abrir más tiendas, pues sería que directamente aquí pusiéramos tienda 1, tienda 2 y tienda 3. Fijaos que los datos los estoy espaciando con el punto y coma. Simplemente haciendo esto y diciéndole aquí que nos crea una lista desplegable, al darle a aceptar, mirad lo que pasa. Automáticamente tenemos tienda 1, tienda 2 en todas las casillas. Y si añadiéramos un dato aquí, nos obliga a coger una de ellas. Así garantizamos que no cogemos ningún espacio ni nada diferente. Pero ahora imaginad que, por ejemplo, podemos hacer lo mismo con María los Jesús, clientes. perdona que te corto un segundo. Tomás, buenas tardes. Es que dice que no tiene la opción de validación de datos. En Excel todo el mundo tiene. Excel validación de datos, es una herramienta de datos que está en todos los Excel. Entonces, en las pestañas, en la cinta de pestañas de arriba, en datos. claro, es que María Jesús, tú lo tienes en negro, en fondo negro. Sí. Normalmente está en verde, si lo tienes en normal, y entonces en datos hay esto que es herramienta de datos. Y si no, la manera de buscarlo es en la cinta de datos aquí, que María Jesús, ya lo he encontrado, vale, que no tenía seleccionado porque no tenía seleccionada la columna, ya está, ya la he encontrado. Sí, genial, nada. Es que yo creo que te están siguiendo, hay gente que te está siguiendo ya con Excel. Bueno, ideal. Si eso es posible, perfecto. Perfecto. Vale, pues validación de datos aquí. Bien, entonces imagina, lo que estamos diciendo es que hemos validado datos en este caso, pues 3 datos, porque no teníamos intención de abrir más tiendas y ya tenemos la fórmula hecha y está ahí. Pero ¿por qué os voy a dar ahora otra alternativa? Imaginad en el caso de clientes. Los clientes esperemos que sí que vayan a más, ¿no? Entonces ahora, ¿aquí qué tenemos? Pues imaginad que tenemos 7 clientes. Ahora veremos los que hay aquí. Efectivamente, hay 7. Nos interesa que esa validación de datos sea un poco dinámica, que yo pueda añadir cliente 8 si es necesario, para que luego ya podamos ir añadiendo datos en base a cómo se vaya desarrollando la actividad. Pues para hacer eso, vamos a usar la validación de datos, pero diferente. Vamos a hacer eso, si os parece, con el tema de los clientes. Para ello, usaremos una lista en otra hoja diferente de Excel. Por ejemplo, en este caso, ya que vamos a hacerlo con los clientes, aquí es fácil porque hemos puesto 7, le llamo cliente 1, cliente 2, cliente 3, pero imaginad que los clientes tienen un nombre y fuera difícil decir, vale, vamos a hacer una lista con los 7 clientes. Bien, pues vamos a seleccionar todos ellos y os voy a enseñar cómo quitar duplicados, que es algo muy sencillo y muy útil. Entonces seleccionamos toda la columna que queremos validar en este caso y yo recomiendo llevarla a otra pestaña u hoja. Esta pestaña la voy a nombrar auxiliar. Auxiliar, por ejemplo, validación de datos. Aquí voy a copiar los datos. En principio los voy a copiar en valores para que no se me pegue el formato de la tabla. Vale. Yo te voy a interrumpir, María Jesús, porque veo, a ver, me parece importante lo que acabas de hacer en la pestaña al renombrarlo, que es ponerle guiones entre los, en vez de espacios. Exacto. Esto es algo, igual aquí he puesto detalle ventas, aquí los guiones los veo importantes porque, como comentaba antes, no sé si lo llega a decir, en Excel es importante que todo aquello que nombremos, como por ejemplo hemos nombrado la tabla, etcétera, evitemos los espacios, porque al final Excel es un programa que tiene códigos. Entonces, todo lo que pueda tener, evitemos los espacios, mejor, porque lo va a analizar más rápido, vamos a tener menos problemas luego al referenciar. Claro, eso o ser muy consciente de que he puesto espacio. Exacto. Pero yo creo que es ideal si nos acostumbramos a evitarlos. Yo, de hecho, con guiones ahora
hago todo, hasta las carpetas de escritorio, etcétera, todo con guiones, no pongo espacios en ningún sitio. Pero bueno, pues bien. Entonces, hemos copiado a todos los clientes con la finalidad de que nos quede la lista exclusiva de los clientes que hay, no todos, sino esos 7 que hemos visto. Que podríamos hacerlo rápidamente, ya sabéis que si hacemos cliente 1 y aquí ponemos cliente 2, Excel, que también es muy inteligente, si lo arrastramos va a identificar, perdón, que con este mega ratón que he puesto ahora, va a identificar que estamos haciendo una correlación entre ellos y le va a sumar, ¿no? Igual que si pusiéramos cliente A, B, al final va a poner el C. Pero bueno, imaginad que esto no lo podemos hacer o es complicado, o hay que poner otros nombres, lo que fuera. Pues hay una fórmula, una opción muy útil en Excel que señala todos los datos, que en este caso son los objetos de tratamiento, y vamos a, otra vez, datos, y fijar quitar duplicados. Al darle a quitar duplicados y seleccionar toda la columna, me va a decir si quito los duplicados de la columna A o si quiero extenderlo. En este caso no hay más columnas. Le voy a dar a aceptar y fijad que de todos los datos que había, me dice que había 38, se encontraron 8 únicos. Entonces es genial porque estos son los datos que vamos a validar. Lo que voy a hacer para que estén ordenados es meterle un mini filtro y decirle que me lo ordene de la Z, del 7. Vale. Entonces, lo que estábamos comentando, volvemos al tema de la validación, es vamos a validar para que los dos sean iguales y siempre cojamos los mismos, pero tengamos opción a poder añadir más clientes, no directamente tener una lista cerrada. Entonces, para eso, vamos a ir a la validación de datos aquí, donde estábamos antes. Ahora ya seleccionamos toda la columna de la tabla que queremos validar. Por eso le he dado un poquito más abajo, para que no se me seleccione la columna total, sino la columna de la tabla. A ver si puedo, esta. Y entonces ahora le vamos a dar a validación de datos. Va a volver a ser lista, pero fijaros que en este caso el origen lo voy a buscar aquí. En lugar de escribirlo como hemos hecho antes, de tienda tal, no. Lo buscamos, le decimos que venga aquí y aquí está la sugerencia de escoger los datos que aquí vamos a tener que seleccionar. Evidentemente desde cliente 1, 2, tal. Pero la sugerencia es añadir más celdas, todas aquellas, tantos clientes de algún modo queramos registrar. Por ejemplo, imaginad que hacemos hasta la celda 30. Fijaros que esto automáticamente ya no lo está fijando para que no se nos mueva. Imagino que estéis familiarizados con el término, pero lo que nos permite es que las celdas sean siempre las mismas. Se puede fijar fila, se puede fijar columna, depende de lo que queramos aplicar. En este caso, es correcto que nos valide, que nos fije todo para que la validación de datos, cuando se extienda a las celdas de abajo, no se nos mueva. Bien. ¿Por qué os he dicho lo de la celda 40? Fijar que le vamos a aceptar y ya nos ha permitido estar aquí, tener todos los clientes y fijaros que tenemos espacio para más. Y yo lo que os recomiendo es que nos quedemos con la copla de que hemos hecho hasta la fila 30 para sombrearlo de algún modo, por ejemplo, mini sombreadito gris, y que así sepamos que tenemos la formulación hasta aquí de algún modo y que a partir de ahí ya podríamos estar rellenando clientes. Hay otras formas de hacerlo más rápidas, pero bueno, por el momento yo creo que con esta es bastante útil y permite que no nos equivoquemos, ¿no? Y sobre todo pues que tengamos todo más registrado. Algo que nos he explicado, y ahora iremos a definir los clientes, a hacer un buscar V enseguida, pero algo que nos he explicado ha sido cómo fijar las celdas de un Excel para que, por ejemplo, ahora es verdad que como tiene el formato tabla, fijaros que cuando yo bajo, automáticamente el encabezado se queda como en el nombre de las columnas, en lugar de ABC lo sustituye. Es útil y de hecho te sugiere un filtrado, etcétera, etcétera, pero es verdad que si nosotros lo que queremos es que siempre se visualice, por ejemplo, en la primera fila, vamos a una opción que es vista, arriba, aquí, y dentro de vista vamos a ir a inmovilizar. Cuando le damos a inmovilizar, nos salen varias opciones. Inmovilizar paneles, traemos lo que es, inmovilizar fila superior o inmovilizar primera columna. En este caso, me he cargado un segundo. Ahora, vale, listo. Momento.
En este caso, le damos a inmovilizar fila superior, automáticamente nos la va a inmovilizar. No hace falta que estemos en ningún sitio en la celda, donde estemos, nos va a movilizar la fila superior. O si le damos a, para quitarlo, movilizamos paneles. Si le damos a movilizar primera columna, pues interpreta cuál es la primera columna y la va a inmovilizar. En este caso, voy a movilizar todo. Imaginad que no solo quiero movilizar la primera fila o la primera columna, que quiero algo más personal. O, por ejemplo, que aquí tuviera, en lugar de tener esto, de tenerlo así, que hubiera pues, un formato un poquito más bonito aquí. Detalle, ventas, no sé. Voy a intentar darle un formato así rápido y bonito. Bien. Bueno, imaginad que tuviéramos algo así y quisiéramos movilizar ya no la primera fila, porque si movilizamos la primera fila tampoco tiene mucho sentido. Entonces, lo que haremos será, allá donde queramos inmovilizar, nos pondremos justo en la celda de abajo o de la derecha. Es decir, si yo quiero movilizar, por ejemplo, que la primera columna se quede quieta y la primera fila se quede quieta, me voy a poner debajo de la primera fila y a la derecha de la columna que quiero inmovilizar. Y ahora sí que voy a ir a vista, inmovilizar, y le voy a decir que me inmovilice paneles. No la fila superior, no la primera columna, sino algo ad hoc, ¿no? Y fijaros que haciendo esto me ha inmovilizado tanto la primera columna como la primera fila. Esto se puede hacer pues, donde nosotros consideráramos. Y algo también, que esto es un toque más que nada, para que sea un poquito más bonita la hoja de Excel, es al final pues, quitar, por ejemplo, las líneas de cuadrícula, que dentro de vista pues, se quitan aquí y fijaros que queda como un poquito más visual para presentaciones y para reportes. No lo he dicho, pero es súper importante ir guardando. Con control G se guarda rapidísimo. No os olvidéis que seguro que nos ha pasado más de una vez de perder datos por no guardar. Bueno, hasta aquí seguimos. Lo que hemos hecho ha sido inmovilizar, lo podemos dejar así inmovilizado, que queda bonito. Hemos añadido algunas columnas de fórmulas, aplicando if y sí, y aplicando también o. Y ahora, si os parece, que hemos hecho ya la validación, lo que nos ha permitido es esto, tener aquí esta lista, por ejemplo, de tienda 2, aquí poder poner cliente, los clientes que fueran, ¿vale? El nombre del cliente, etc. Podríamos hacer la validación con todos los datos que tenemos aquí. No lo voy a hacer ahora para no consumir tanto tiempo validando. Pero se podría hacer. Vamos a imaginar que son estos datos. Bien. Vamos a intentar ahora decirle que si es el cliente 7, me diga que, por ejemplo, es Samuel, ¿vale? O si es el cliente 2, me diga que es María. Pero sería una pena que siempre que ponga el cliente 3, de tener que decir quién era el cliente 3 y escribirlo mal, ¿no? Lo dado que sería que tuviéramos una tabla diferente en la que pudiéramos ver quién es el cliente. Y que automáticamente esa tabla diga, vale, si relleno el dato en un sitio, ya me lo traigo aquí, no lo tengo que rellenar 2 veces. Esa fórmula es buscar V, o VLOOKUP en inglés. Esa fórmula es muy útil para, digamos, relacionar tablas, pero es importantísimo lo que decíamos antes y de ahí la importancia de la validación de datos, que los datos sean los mismos, porque en el momento que ponga cliente 6 con espacio, no va a encontrar jamás el cliente, salvo que en la otra tabla ponga cliente 6 con espacio. De ahí la importancia de la validación. Vale. Entonces, este buscar V que vamos a hacer es sencillito. Hay formas de complicar el buscar V, pero bueno, no creo que sea el momento. Y luego también hay otras fórmulas, como es índice, que ayudan también para hacer el buscar V, índice y coincidir. Pero es un nivel también de complejidad un poquito superior. Entonces vamos a centrarnos ahora en buscar V. En este caso, lo que vamos a decir es que queremos que aquí, digamos, nos saque el nombre del cliente. Vamos a añadir una columna. Vamos a decir nombre del cliente. Aquí no he puesto espacios, o sea, he puesto espacios para que sea un poco más friendly, pero bueno, incluso si en los encabezados de tabla se pueden quitar los espacios, incluso lo mejor. Bien, lo dicho, podríamos hacer, bueno, mirad que se nos ha quedado aquí la validación, vamos a quitarla, seleccionamos, vamos a datos, de nuevo, validación de datos, y vamos a decir que nos permita cualquier valor,
y así tendríamos la validación quitada. Vale. Podríamos hacer, digamos, como podría hacer alguna persona que no supiera buscar V, que no vais a ser vosotros a partir de ahora. Entonces decir, vale, si el cliente era 7, decir que es Samuel. Vale, pues aquí podríamos Samuel, pues no, ¿no? Esto no es que sea muy práctico. Entonces, aprovechando antes de pasar a buscar V, una sugerencia también que os hago en este caso, por ejemplo. Imaginad que pongo aquí Samuel, selecciono todas estas celdas, porque son Samuel, y le voy a pegar, hago así, control V, ¿no? Lo pego. Bien, pues hay que tener mucho cuidado, porque aunque posiblemente aquí no haya pasado nada y cuando yo quite el filtro no haya ningún cliente que le haya puesto Samuel sin ser Samuel, pero voy a volver a seleccionar cliente 7. A veces Excel sí que rellena los datos de las fórmulas que hay entre medias. Es decir, al cliente 2, si estuviera justo entre una celda, entre la fila, por ejemplo, 19 y la 26, podría ponerle Samuel. Y eso se puede liar mucho cuando pasa si no nos damos cuenta. Entonces, yo os recomiendo un comando muy rápido. También puedes sacar aquí desde la cinta de opciones, que se llama seleccionar celdas visibles. Pero con el comando es muy rápido. Entonces, lo que haces es que seleccionas todo y le das a Alt y coma, y fijaros que ha cambiado de estar todo visible a Alt, acaba seleccionando simplemente las celdas que de verdad se ven, ¿no? María Jesús, perdón, antes de que sigas con esto, que creo que es importante, interesante, pregunta a Laura que cómo se haría entonces para poner cliente 20 si solo se ven huecos en blanco. ¿Y solo, perdona? Y solo se ven huecos en blanco. Es por la validación de datos de los clientes, es que se me ha pasado en el chat, perdonad. Entonces, en el auxiliar de validación de datos, claro, al elegir todo lo que has puesto, la columna hasta la fila 30, claro, ella dice que cómo se pondría un cliente 20. Yo, si te parece, le digo, Laura, lo que tendrías que hacer es completar cliente 8, cliente 9, cliente 10, cliente 11, cliente 12 y cuando completes todos ya podrás seleccionar el cliente 20 en la validación de datos posterior. Exactamente. Digamos que esto lo que nos va a permitir es ir rellenando clientes conforme nos vayan, en este caso es una suposición que hemos hecho, pero podríamos hacerlo ya directamente. Haciendo hasta el cliente, en este caso 29, si fuéramos ahora aquí a la validación de datos, fijaros que ya nos salen, ¿vale? Saldrían todos. Espero que se haya respondido. Perdón por la interrupción. No, me encanta que me interrumpas así. Me voy a aprovechar y bebo un poquito de agua rápido. Bien. Pues lo que estábamos comentando, bueno, ahora voy a quitar estos clientes, pero porque voy a ponerle nombres, entonces por no poner tantos nombres inventados. Bien, lo que estábamos comentando es eso, la importancia que tiene que cuando seleccionamos celdas, cuando hacemos un filtro, en este caso hemos hecho el filtro de cliente 7, para ponerle manualmente Samuel, que no lo vamos a hacer, vamos a utilizar una fórmula, pero cuando hacemos esto es importante que no seleccionemos sin más y nos quedemos tan tranquilos, porque Excel a veces rellena las celdas que hay dentro, que hay entre las columnas, entre las filas, perdón, en este caso. Entonces es importante que utilicemos bien una opción que no suele estar muy visible aquí, valga la redundancia, que se llama seleccionar celdas visibles y que se puede añadir dentro de la cinta de opciones, que si no, pues para luego lo podemos ver, pero bueno, en la cinta de opciones que hay aquí. Pero hay un comando que podéis tomar nota, que es Alt y coma. Dándole a Alt y coma, porque claro, al final esto es muy rápido hacer el comando S para el día a día, porque al final es algo muy, muy frecuente. Ahí directamente ya podríamos copiar todo. Por ejemplo, aquí diríamos, aquí pone Samuel, vale, y quiero control C para que se me pegue Samuel en todos los demás, entonces daría a todos los demás y en lugar de copiar tal cual, antes de eso haría Alt, coma y pegaría. De esa manera, sí o sí, garantizas que Excel no te va a pegar datos en las filas de dentro, en las filas que están ocultas. Eso es muy importante porque de verdad que se puede liar muchísimo. Bueno, para evitar hacer esto y hacer un buscar V, porque nos volveríamos locos si teníamos que hacer esto siempre, ¿no? Y optimizar nuestro tiempo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, quito el filtro de aquí y entonces siempre tiene que haber una tabla en la cual estén los datos, evidentemente, de que el cliente 7 es Samuel o que el cliente 1 es María, lo que sea. Entonces, esa tabla para nosotros, perfectamente podría ser, por ejemplo, esta, para no estar rellenando muchísimos datos, ¿no? Porque al final, si tenemos que estar rellenando tantos, entonces aquí, por ejemplo, perfectamente podríamos poner una columna más que sea nombre.
Y por ejemplo, pues lo que hemos dicho, pues aquí había dicho María, pues María, aquí Sandra, Mateo, me lo invento, ¿no? Para que veáis eso ahora. Marta, Pedro, Fernando, Samuel. Nada, todos inventados. Bien, aquí vamos a intentar que cliente 1 identifique como que es María, cliente 2 identifique que es Sandra. De modo que así esta tabla cobre un poquito más de sentido para nosotros y que luego, conforme vayamos llenando datos, no tengamos que llenarlo en 800 tablas. Rellenarlo en una nos sobre. Vale, entonces, para eso vamos a por el buscar V famoso. Entonces, vuelvo a hacer el más y aquí la fórmula buscar V. O si tenéis el teclado en inglés, VLOOKUP. Buscar V. ¿Y qué pasa aquí? Bien, aquí le vamos a decir que nos busque, en este caso, el cliente 5, ¿no? En la primera fila que tenemos, y que nos dé que es X, el que hemos puesto en la validación de datos. Bueno, ahora cambiaré porque no solo es validación de datos, ahora esta pestaña y ahora le cambiamos el nombre. Pero bueno, entonces, buscar V, le decimos, búscanos, en este caso búscanos que es cliente 5 y hacemos punto y coma y fijaos que dice, ¿dónde? Claro, tendremos que decirle en qué tabla está. En la tabla en la que está, va a estar en esta pestaña que hemos puesto aquí. Y ahora aquí viene una de las cosas importantes y también es un poco una limitación, pero bueno, hay formas de salvaguardarla. Y es que para esta fórmula es imprescindible que el valor único que estamos buscando, es decir, en este caso cliente 5, esté en la primera columna que le vamos a decir, en la primera columna de la matriz que le vamos a indicar. Recordad que estamos ahora en la parte matriz tabla. Le vamos a decir que la matriz, es decir, donde están esos datos, son estos. Fijaros que selecciono tanto la primera columna, que es donde está el valor único, como la segunda, que es donde está el valor que quiero que me extraiga. Muy importante que los valores únicos no se repitan, porque si no, buscar V, que es otra limitación que tiene, nos va a sacar siempre el primer valor, no nos va a sacar el segundo que encuentre. Imaginad que he puesto cliente 1 María y cliente 1 Sandra porque me he equivocado, pues cuando haga buscar V solo va a identificar que es María. Vale, entonces, seleccionamos la matriz y fijaros que esto es importante, porque por defecto no nos la está fijando, es decir, nos deja los datos móviles, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que esto es un problema porque si no lo fijamos y decimos que sean esas celdas y no baje para abajo cuando acabemos, lo que ocurriría sería que me estaría cogiendo los datos mal. Por ejemplo, si bajamos para abajo, llegará el momento que el cliente 1 no lo encuentre porque habrá bajado la matriz. Entonces es muy importante que se fije tanto la primera celda como la última, toda la matriz. Para eso usamos el F4, ¿vale? Para fijar todo. De hecho, aprovechamos que estamos aquí. Si no quisiéramos fijar todo, porque los datos se pueden mover y solo queremos fijar las filas o las celdas, cada vez que le damos a F4 va cambiando, ¿vale? Va fijando bien una cosa o bien otra. Bien, la última parte que nos queda de la tabla es indicar en qué columna está el dato. En este caso, bueno, la verdad es que tenemos una tablita muy sencilla, pero vuelvo aquí. En algún momento le tendremos que decir dónde está el dato. ¿Y eso cómo se dice? Nos dice indicador de columnas. Pues es tan fácil como contar. Para Excel lo que va a hacer es que va a venir a la primera columna y va a contar donde nosotros le digamos. Entonces, la columna en este caso donde está el dato que queremos que nos extraiga, que es el nombre, es la 2. Entonces aquí ponemos directamente la columna 2. Entonces, Excel con esto, y ahora diciéndole aquí, siempre prácticamente, casi siempre ponemos falso, pocas veces se dice coincidencia aproximada, pero bueno, siempre es falso para que sea una coincidencia exacta, eso sí que hay que ponerlo. Bueno, creo que si no se pone, lo coge como falso. Ahora le daríamos a intro y fijaros, ya nos ha rellenado de una manera muy rápida cada cliente por su nombre. Simplemente utilizando la primera columna como datos únicos que esté aquí y diciéndole que el dato que extraiga está en la segunda columna. ¿Alguna duda por aquí? Esta fórmula es muy, 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 muy útil y recomiendo mucho que intentéis reproducirla. Una cosilla que esta también, bueno, era del tema de la validación de datos de la columna que has hecho de cliente y tal, que dice que porque Fran nos pregunta si hay alguna razón para no validar la columna completa. A ver, simplemente porque es un ejemplo.
Si Sí, fuera una base de datos enorme, lógicamente, pues seguramente iría hasta la columna, yo qué sé, hasta la fila sí, 365 o 400. O sea, exacto, no hay más razón que esa que para validar solo hasta la claro, 30. Es un ejemplo de correcto. lo que se puede hacer, no Exacto. Si de se tal. puede, de hecho, hay una opción muy útil en Excel que es seleccionar toda la columna. O sea, tú Claro. puedes seleccionar toda la columna y con eso al final cogerías muchos datos. Lo que pasa que es verdad que también pues, se quedarían muchos datos en blanco que a lo mejor no sé hasta qué punto pues, es más útil, pero vamos, que se puede hacer. Hay que Depende intentar, del caso en concreto. María Jesús, un consejo que doy aquí es intentar validar los datos justos o como mucho un poquito más, Hmm, para que no te genere espacios en blanco en la lista claro, al desplegar el listado claro, y es que al tengas que final aquí, buscar, y para los que haces aquí especies en blanco y vas a tener que buscar mucho aquí. claro, y tengas que andar buscando. O sea, el Exacto. tema, Exacto. Que se puede, por ejemplo, yo en el trabajo lo tenemos con empleados, ¿no? Y tenemos todos los empleados que son bastantes y lo hacemos así. claro, entonces el Eh, tema es ese, pero, por intentar, ejemplo, hay que ordenarlos por nombre alfabético sí, para que la búsqueda sea más ágil. eso es simplemente el Sí, intentar el que la buscar búsqueda sea solo óptima. ser lo más, a ver, al final Excel no deja de ser una máquina tonta, yo siempre lo digo, que responde a lo que tú le dices. O sea, Correcto. tú tienes que decirle las cosas exactas para que haga lo que tú quieres que haga. Sí. Y sobre todo también porque al final está tratando datos. Entonces, cuanto menos tenga que buscar y cuanto menos esté relacionadas las cosas, mejor. Eso es. Y que cuanto menos Entonces, tenga que pensar Excel, es sí, mejor. O sí, sea, sí, luego ya aquí podemos meternos en una conversación que puede durar horas porque el Excel es una máquina que permite hacer de todo. sí, correcto. Pero es eso, simplemente, Fran, el tema es ese, intentar que haya los menos espacios en blanco posible para que la búsqueda de datos sea lo más fácil posible o lo más intuitiva posible. O sea, Excel lo que viene a hacer es ayudar o simplificar el tratamiento de datos. Exacto. Mariano nos pregunta que repetir la utilidad de alt más i más coma. Ah, claro, al más coma. Sí, pues la utilidad de al más coma es que cuando, por ejemplo, eh, queremos rellenar datos, por ejemplo, aquí que antes decíamos, ¿no? Imagina que no tenemos ningún dato en el nombre de los clientes, ¿no? Y dijéramos, vale, pues voy a hacerlo manualmente, que el cliente 1 le voy a poner que es María, ¿no? Entonces podría decir María y aquí copiar directamente tal cual como siempre todos los datos literalmente y hacer María. ¿Qué pasa? Que a veces, y esto no sé Marcos si tú esto lo sabes, porque para mí Excel a veces hace una cosa y a veces hace otra y no sé qué criterio sigue ahí. Hay veces que no chafa los datos que hay entre medias, es decir, que por ejemplo, aquí hemos puesto en la fila 11 y en la fila 20 María, pero hay veces, y Sí esta que puede ser copian todas las que lo cumpla. intermedias. Exacto, pondría entre la 11 y la 20 todo Marías. Entonces eso es peligroso porque se puede liar mucho, ¿no? Tú confías en que te ha puesto datos bien ahora sí son pocos bien, pero si tienes una tabla de 10.000 filas es muy difícil darte cuenta. Entonces ahí lo ideal es que selecciones las celdas que quisieras copiar y directamente en lugar de, bueno, aquí hubiéramos copiado María, y aquí en lugar de hacer así tal cual seleccionarlas y pegar, vamos a intentar decirle que seleccione solo las visibles. Y para eso el comando de alt, coma es muy rápido. Alt, coma a la vez y cambia. Parece que nos recuadra como las celdas visibles. Y eso nos va a permitir y nos va a garantizar y vamos a dormir tranquilos que cuando le des a control V ahora, cuando pegues el valor, directamente solo salga María donde tiene que salir. De hecho, si os fijáis, en la parte de abajo de Excel, en la parte derecha de la pantalla de María Jesús, de María José, hay un recuento 3. Eso significa que ahora ha completado 3 celdas. El anterior recuento eran, creo que había 8, no sé. Vamos a ver. No, también pone 3, pero Ah, bueno, es que también. podría poner 8 Sí, aquí podía poner 8 perfectamente. perfectamente. Es que entonces ahí se ve perfecto lo que se ha copiado y los números. O sea, ahí solo recuenta. Yo, por ejemplo, ahí tengo varias fórmulas puestas para que me vaya haciendo sumas, divisiones y tal. Es que Pero esta eso es también la otro tema. hace suma, mira, si Sí, hacemos por eso. así, sumas, Los promedios. promedios y demás. Exacto. Exactamente. Esto ahora hablaremos de esto porque hay una cosa que es una tontería, pero es muy útil. Bueno, lo puedo decir ya aprovechando que estamos aquí. Sí. Y es simplemente que cuando, por ejemplo, imaginar que queremos saber cuánto ha vendido el cliente, cuánto hemos vendido al cliente 1. Pues si seleccionamos todo y aquí se nos habilita el suma, recuento tal,
si le picamos encima del número, se nos copia. Y esto parece una tontería, pero si yo le pico aquí, ahora pego tal cual, se copia. Parece una tontería, pero ayuda muchísimo a evitar que copies mal o que pegues manualmente y agiliza muchísimo. Yo lo uso mucho, ¿vale? Es decir, cuando seleccionas y se habilita como la fórmula de esta imagen, si le picas encima, te va a copiar los datos, ¿vale? Simplemente como dato. Bien, si os parece, voy a hacer el buscar otra vez rápido, que lo hemos quitado aquí. Vamos a desfiltrar y corriendo a buscar V y así hacemos rápidamente la aplicación. Buscar V, hemos dicho que buscamos el cliente y lo buscamos punto y coma en la matriz, en este caso en esta, ya la hemos dejado preparada. También podríamos hacer así, como decíais antes. De hecho, lo voy a dejar así. Directamente fijaros que estoy seleccionando AB, las columnas AB. Lo fijo, eso sí, porque si no se me podría ir. Punto y coma, y ahora le digo que nos saque el valor de la columna 2. Y falso porque en la coincidencia debe de ser exacta. Ok, ya lo tenemos, ¿vale? Si parece, como se está haciendo ya tarde, vamos a hacer una de las cosas más útiles de Excel y que parece que sea muy complicado, pero de verdad que no lo es. Y es una tabla dinámica, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos va a servir la tabla dinámica? Imaginad que tuviéramos que decir ¿cuánto hemos vendido de la tienda 1? ¿Cuánto hemos vendido de la tienda 2? Pues hay una fórmula que evidentemente, una fórmula manual, que es seleccionamos la tienda 1, filtramos, seleccionamos el total vendido, bueno, con descuento. Y por ejemplo, en este caso sería 61,10. De hecho, voy a copiarlo aquí, y lo que he dicho antes, copio y lo voy a pegar aquí para que tengamos esa cifra más o menos vista. Tienda 2, lo mismo. Bueno, pues haciendo eso nos podríamos volver locos, porque si encima ya decimos, dime cuánto has vendido, cuántas camisetas has vendido de la tienda 1 o cuántos pantalones has vendido en la sección mujer, al final hay fórmulas muy rápidas, como es la tabla dinámica que vamos a ver, que nos va a permitir hacer cálculos rápidos. Luego hay fórmulas en Excel, como hay sumar si conjunto, contar si conjunto y estas cosas que ayudan también a hacerlo para hacer algo más ad hoc, etcétera. Pero tablas dinámicas en general funcionan súper bien y permiten tratar datos de manera masiva, muy rápida y muy visuales. Entonces, vamos a hacer la primera. Como ya tenemos un formato tabla, tenemos un pasito hecho, porque al final nos va a ayudar a que todo lo que hagamos en esa tabla va a ir a la tabla dinámica, aunque hay que actualizarla. La tabla dinámica, si añadimos un dato, sola no se actualiza, hay que provocar actualizarla. Pero bueno, ahora lo veremos. Entonces, estando aquí directamente, o bien seleccionando la tabla, como queramos, le diríamos, vale, vamos a hacer una tabla dinámica, insertar, y aquí tabla dinámica. Y fijar que le vamos a dar siempre, bueno, siempre no, hay opción de hacerlo desde una tabla externa, porque al final Excel conecta con muchos programas o herramientas de fuera, pero bueno, en este caso, de una tabla. ¿Y cuál es la tabla? Pues os va a coger, fijaros, ya nos dice qué tabla, y no nos dice de la tabla de la A3 a la L, no sé qué, nos está diciendo que es detalle ventas. Entonces esto es muy útil porque cuando aquí vayamos nutriendo esta tabla, no vamos a tener que nutrir la tabla dinámica, cuando hay que actualizar sobrará, no habrá que cambiar los rangos de la tabla dinámica. Y yo sí que recomiendo siempre hacer la nueva hoja de cálculo, porque eso ayuda también a que los datos, como son dinámicos, podrían chafarse entre ellos. Entonces, si está en una hoja sola, mejor. Vale, vamos a darle la nueva hoja de cálculo. Vale, fijaros, aquí lo que decíamos antes, si yo me pongo en cualquier celda, aquí hay un menú que había antes, no sé si habéis visto, pero que deja de estar, que es el menú relativo a la tabla dinámica. Hasta que no me pongo encima de la tabla, ese menú no se habilita. Muy importante, porque si no me pongo ahí, no voy a poder configurar la tabla. Mucha gente a mí me llega a preguntar, ay, ¿qué hago? ¿Cómo puedo meterle valores? Simplemente hay que pinchar encima de la tabla y ya se habilita. Y si esto está oculto, aquí podríamos decir que nos lo muestre, ¿vale? En diseño, etcétera. Vale. Dicho esto, ¿qué vamos a hacer en la tabla dinámica? Pues imaginaros lo que decíamos. Vamos a intentar que nos diga cuánto hemos vendido en la tienda, en cada tienda. Y luego ya le vamos metiendo pues un poquito más de suplemento. Por ejemplo, cuánto hemos vendido en cada tienda por cada cliente. Pues fijaros, esto lo más importante de la tabla dinámica acaba siendo esto, que es cómo configurarla. Pero que es muy sencillo realmente. Fijaros que el encabezado de la tabla anterior
nos lo ha traído aquí como campos específicos. Por eso es cierto que las tablas dinámicas siempre sí o sí implica que tenga que tener datos esa columna. Es decir, si no fuera formato tabla, porque si es formato tabla, como habéis visto, siempre va a tener un encabezado porque le va a poner columna 1, columna 2. Pero si no fuera formato tabla, habría que nombrar esa columna porque si no, la tabla dinámica no va a utilizarse, te va a decir que es imposible. Pues en este caso ya nos ha traído todos los encabezados. Bien, pues estos encabezados son los que vamos a mover a estos campos de aquí, ¿vale? A filtros, columnas, filas, valores, en función de cómo queramos que se nos muestre la información. Entonces, lo que hemos dicho ha sido que queremos que nos salga lo que se ha vendido. Pues lo que se ha vendido, hemos dicho que está aquí, ¿no? Lo que se ha vendido con descuento. Bien, pues lo vamos a traer aquí, son valores. Es realmente lo que queremos, el contenido numérico que queremos que nos extraiga. De modo que lo arrastramos a la parte de valores. Vale, por el momento no nos dice nada, nos dice que son 2.404, que posiblemente eso sea lo que ha vendido en total, todo sin filtrar nada. Fijaros que aquí, cuando hace esto, se habilitan diferentes campos, aquí nos permite como configurar el campo de valor, nos permite cambiarle el nombre, por ejemplo, en lugar de que ponga suma total vendido, vamos a dejarle pues total vendido con descuento. Aquí sí que me gusta que tenga también todo la tabla dinámica, pocos espacios. Le podemos decir no solo que nos sume, es decir, que ahora nos está sumando todo lo que hay en formato de euros, pero podríamos decirle que nos lo contara, que nos contara las celdas que hay, etcétera, o que nos hiciera promedio. Pero bueno, en este caso, suma. Casi siempre suele ser suma. Uy, encima que se me ha ido lo de... da igual, o sea. Bien, entonces, una vez tenemos ya los valores aquí que tenemos, que eso no había duda, ¿no? Que queríamos que nos dieran lo que hemos vendido, hemos dicho que queremos que nos identifique por tienda. Pues bien, el valor de tienda está aquí. El valor de tienda lo podemos poner en las filas. Ahora ya empieza a tomar esto algo de forma. ¿Os acordáis que habíamos seleccionado que la... Ay, perdón, ya he dicho una cosita de... Vale. Habíamos seleccionado, dice que la tienda 1 ya vale. Habíamos vendido 361, ¿vale? Simplemente para validar que esto estaba ok. Bien, fijaros lo que ha pasado antes, y es una de las cosas guays de las tablas dinámicas, y es que cuando yo le doy encima a un valor 2 veces, se nos abren concretamente los datos relacionados con ese valor, es decir, cuántas cosas se han vendido en este caso en tienda 1. Como le hemos puesto más filtros, nos saca todo. Vale, vamos a borrar esta hoja, se genera como una hoja más. Vamos a borrar esta también que se había generado antes. Y ahora esta que se me había olvidado, vamos a ponerle nombre. Por ejemplo, resumen y TD de tabla dinámica. Bien, imaginad que queremos que nos diga también, pues, cuánto hemos vendido de cada cliente por cada tienda, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente tenemos que buscar el filtro del cliente, el campo del cliente, y aquí ya depende de lo que queramos. Por ejemplo, si ponemos la tienda en columnas, va a ser más visual. Fijaros que ahora hemos puesto la tienda en columnas, por el momento no nos dice tampoco mucho. Vamos a ponerle un formato de total vendido, vamos a ponerle un formato de número que está aquí, un poquito más visual. ¿Vale? Vale, lo que estábamos diciendo, el cliente lo vamos a traer a las filas, porque a lo mejor nos da un poquito más de información. Y fijaros lo que hace aquí. Simplemente es como filtrados masivos y sumas masivas de cuánto hemos vendido por cada cliente y por cada tienda. Fijaros qué rápido podemos ver todos los campos que nos afectan. Y luego, cosas de la tabla dinámica que son muy interesantes son que se pueden hacer muy atractivas. Porque, por ejemplo, dentro de aquí, imaginad que también queremos decirle que me diga cuánto hemos vendido de cada cliente en enero o en febrero o por camiseta. Pues vamos primero a la parte de la fecha, porque en este caso no nos está filtrando por fecha, está cogiendo todos los datos de manera masiva. Si queremos filtrar por fecha, hay dos opciones. Bien aquí en filtros, vamos, cogemos la fecha y la bajamos para abajo y ya fijaros que se nos despliega aquí, nos dice ¿cuándo quieres? Nos sale así en modo datos normales. Y lo que es muy útil para las fechas y muy visual, sobre todo para hacer reports, etcétera, es que aquí dentro de Análisis, analizar tabla dinámica, hay una opción que es esta de aquí, que es la segmentación de datos. En la segmentación de datos
fijaros, hemos dicho que queremos por fecha. Ay, no me lo está cogiendo en formato fecha. Me lo está cogiendo en formato numérico. Dame un segundo que confirmemos el formato de aquí. Un momento. Formato fecha. Fecha corta. Estas son cosas que hace Excel a veces. En las pruebas que yo había hecho, pues esto no lo estaba haciendo, pero no pasa nada. Voy a quitar la fecha otra vez, la segmentación de datos. Voy a intentar actualizar. Para actualizar la tabla, si hubiéramos hecho cambios de rangos o lo que sea, o de datos, por ejemplo, que hemos cambiado el nombre de la tienda, lo que fuera, botón derecho, actualizar. O aquí dentro de análisis de tabla dinámica, también, actualizar. En este caso no cambia nada. Pues sí que me interesaría que la fecha la cogiera como formato fecha. Que no creo que lo vaya a hacer. No lo va a hacer. No te está cogiendo los meses, ¿no? No me lo está haciendo meses. Tengo, pues mira, un segundo, porque tengo un ejercicio que había hecho, que sí que lo coge en meses, por no estar ahí en eso, un segundito. Ahora sí se está viendo, ¿eh? Sí, se está viendo de momento, y abro este, que es lo mismo, solo que sí que coge meses. Bueno. Realmente es el mismo ejercicio, ¿vale? Que ahora vuelvo al otro, pero bueno, fijaros que cuando esto es una tabla dinámica y nos selecciona como que hay fecha, que el formato es fecha, fijaros que dándole a la segmentación que hemos hecho de fecha, nos habilita esto de aquí. Pero para eso tiene que identificar qué es fecha, por eso antes nos estaba saliendo como datos random, que eso habría que ver porque ya hay fórmulas en Excel que ayudan a que una fecha sea fecha. Lo que pasa es que ahora es una fórmula un poquito más compleja. Entonces, lo que podemos hacer aquí, fijaros, es, por ejemplo, decirle, dime todo lo que ha vendido en enero, febrero, marzo, o todo el periodo directamente. Pues nos lo podría hacer de una manera muy, muy, muy rápida. ¿Lo veis? El formato fecha es muy, muy útil. El formato fecha, perdón. La segmentación de fecha es muy útil para ver pues, qué hemos vendido de cada cliente por cada periodo, etcétera, etcétera. Bueno, y una segmentación también muy interesante, vuelvo a la otra que estamos más familiarizados con esta. Una también muy interesante es, por ejemplo, la segmentación en este caso del producto. Y aquí, dentro vamos a analizar la tabla dinámica y vamos a la segmentación de datos. Y pondríamos directamente, por ejemplo, el producto. Y fijaros que nos aparece aquí el producto. Ahí, estoy viendo un segundo. A ver si con esto permite conectar escala de tiempo. A ver si así lo permite. Vale, mira, sí. Ahora lo hago esto, ¿vale? Bien, con esto lo mismo. De una manera muy, 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 muy rápida podemos decirle, dime cuánto hemos vendido de camisetas, dime cuánto hemos vendido de pantalones, dime cuánto hemos vendido de vestidos, porque solo hay un vestido del cliente 7. Quítame todos los filtros y enséñame todo. Daríamos aquí y nos enseñaría todo. Lo que os estaba diciendo es que aunque el otro no nos lo está identificando como formato fecha, realmente cuando le damos a analizar la tabla dinámica, si en lugar de la fecha meterla como segmentación de datos, lo hacemos como escala de tiempo, aquí sí que le estamos provocando que sea formato fecha. Eso, de hecho, lo está identificando como formato fecha, o sea que estaba bien. Quedaríamos aquí y ya está. Así que Es que yo creo que ha sido porque has metido el filtro en la sí, tabla. al meter el filtro, yo creo que quizás se ha rayado. Sí. Pues aquí fijaros que ya tendríamos con este formato lo que estábamos buscando, ¿vale? Y esto es muy guay porque lo mismo que antes, al final las tablas dinámicas también tienen diseños, entonces se puede modificar todo como os apetezca, como queráis que quede más visual, etcétera, etcétera. Y para ya ir avanzando y ir cerrando, que me sabe fatal ocupar más tiempo, hay otra cosa que yo creo que es muy interesante, porque como la tabla dinámica podríamos estar horas y horas porque tiene muchas opciones, también tiene opciones de campos calculados para hacer algunas fórmulas aquí, pero bueno, yo creo que con esto más o menos, Marcos, tú ves si con eso Sí, está bien. no, el tema es ese, el tiempo, que el problema de esto es el tiempo. Exacto. Pues bueno, hay otra cosa que es muy fácil y con esto ya acabamos. Bueno,
quería decir dos cositas más. Antes de pasar a la otra, sí. El formato condicional, que es una tontería, entre comillas, y es muy, 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 muy útil. Imaginad que queremos darle un poquito más de visibilidad a esta tabla que hay aquí y queremos que visualmente nos diga qué es lo que más se ha vendido, qué es lo que menos, ¿no? Este formato condicional que hay aquí, formato condicional, hay veces que podemos ponerle reglas, por ejemplo, dinos, señálalos cuando algo sea mayor de 400 euros, por ejemplo, pero por defecto tiene cosas que son muy útiles y que se pueden usar para muchos más contextos. Por ejemplo, aquí, en este caso, barras de datos, pues le podemos decir que nos haga barras de datos en función de lo que se haya vendido. Y fijaros, por ejemplo, que nos dice que el 479 pues, es lo que más se ha vendido y es muy visual, usar el formato condicional. Se pueden hacer escalas de degradado, esto es jugar realmente. Se pueden hacer que haya iconas de que sube, baja, y esto es muy, 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 muy útil. Y luego hay una cosa que también a mí me resulta muy útil y esto ya lo enlazo con los gráficos y con esto acabamos. Son, aparte de los gráficos, en este caso voy a hablar de los gráficos dinámicos, los mini gráficos. Y los mini gráficos están dentro de la opción de gráficos de insertar. Fijaros que aquí pone gráficos y aquí pone mini gráficos. Pues bien, por ejemplo, en este caso, los mini gráficos nos ayudan a decir, vale, dame un mini gráfico de columnas. Dice, vale, ¿cuál es el rango de datos que quieres coger y dónde lo quieres poner? Te va a poner un gráfico en la celda. Aquí, por ejemplo, le decimos que nos coja esto. Fijaros que nos está poniendo un gráfico de columnas en esta celda. Si le decimos que nos lo ponga aquí, nos lo va a poner todos los gráficos aquí, ¿vale? Esto en este caso, pues la verdad es que con este formato tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, es muy útil de cara a trabajar los datos, ¿no? Y que todo se te actualice de manera, pues, muy rápida y muy visual. Se puede poner de líneas, se puede hacer virguerías con estas cosas. Vale. Y ya para acabar, y con esto lo enlazo a los gráficos dinámicos, la opción de insertar, si en lugar de darle al gráfico normal, que estos son los gráficos que a lo mejor estás más acostumbrado, de tabla, de columnas, etcétera, etcétera, aprovechando que hay tablas dinámicas, los gráficos dinámicos son muy completos porque lo que nos permite es, bueno, seleccionas el tipo de gráfico que quieres y lo que permite al final es decirle, dime, ¿por cuánto ha vendido el cliente tal? Etcétera, etcétera. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, vale, nos está cogiendo el filtro de esta tabla. Si le quitamos todos los filtros y todas las fechas, al final esto se va a actualizar conforme evolucione el gráfico, los datos de la tabla dinámica, o incluso se puede filtrar desde aquí directamente. Mira cuánto ven la tienda 1, etcétera. Y luego los gráficos también tienen opciones de diseño muy interesantes, que por ejemplo, si este gráfico lo cortamos y lo llevamos simplemente aquí, porque lo queremos mostrar, quitamos las filas para que sea un poquito más visual, vista, eliminamos las líneas de cuadrícula y esto aprovechamos y le ponemos un poquito de formato. A ver, ¿qué es esto? Dentro de diseño hay diseños muy top que con poco, fijaros, quedan buenísimos. Y al final aquí, incluso ocultando el resto de columnas, etcétera, puede quedar una presentación muy chula y muy dinámica, ¿vale? Solo filtrando con lo que tú quieras ver, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que con esto ya está bien. Pero bueno, son cosas que yo creo que son útiles y que pueden ayudarnos en nuestro día a día. Os recomiendo utilizar mucho los comandos, intentar evitar combinar celdas, que yo sé que es muy atractiva, pero es muy difícil para analizar datos. Y bueno, poco más. Hacer uso de las fórmulas que tiene Excel, que son muy potentes algunas de ellas. Hay muchos también tutoriales en YouTube y demás de esas fórmulas rápidas de Excel, extrae, concatenar, etcétera. Y bueno, que poco más. No sé, Marcos, si me estoy dejando algo que quieras que vea o lo que sea. No, yo creo que la explicación es muy completa, la verdad. No, simplemente pues eso, remarcar la importancia del uso de comandos. Creo que es el uso del teclado, como para todo, es lo más importante, más que el ratón al final te quita mucho tiempo, Mucho por decirlo de tiempo. alguna manera. Mucho tiempo. Y luego al final, pues eso, simplemente pues el uso de los comandos
que al final, si los buscáis en internet, hay un montón. Ponéis en Google comandos shortcuts Excel español o shortcuts Word español y hay miles. Además, hay cosas que ni te esperas. O sea, yo, por ejemplo, yo hay muchos que me sé de memoria, otros que tengo que buscar, ¿eh? Sí, Pero bueno, al final yo creo agiliza que muchísimo el son día muy a día. útiles y son muy útiles sobre todo para evitarte trabajo tedioso. Exacto, totalmente de acuerdo. Muy, Y muy, luego muy eso, útil. que sobre todo, pues eso, lo de los espacios, las celdas combinadas están muy bien para hacer títulos y tal, pero para lo que es trabajo no sirven para nada. No, no sirve para Sirven nada. para complicarte la vida porque las fórmulas al final te cogen la primera celda de la combinación, no te coge toda la combinada. Exacto, exacto, es Es, así. Y al final tienes que quitarlas porque los filtros te los acabas rompiendo. exactamente. Y luego Sí, eso, los buscar V, buscar H, concatenar, los sí, sumar conjunto, todo eso es usarlo. O sea, es tiempo y uso y demás que son fórmulas que son muy cómodas y aparte es muy importante el uso de la barra de fórmulas si no te sabes la fórmula. correcto, correcto, exacto. Es que un sumar sí conjunto al final es una tabla dinámica, lo que pasa es que tú le metes los datos que quieres Claro, yo eso, introducirlos, te y luego el permite. concatenar fórmulas, el mm, saber encadenar 3, 4, 5, 6, 7 sí, fórmulas. exacto. Por ejemplo, lo que hemos hecho de meterle una O dentro de una I, Sí, que a lo mejor es un eh, poco más complicado, pero realmente es intentar entenderlo y aplicar el lenguaje que usa Excel correcto. Y en. yo lo que voy a dedicar, vamos a dedicar, si te parece, 8 minutos si hay preguntas y si no cortamos porque nos hemos pasado un poquito de tiempo, Mm, que yo creo que tampoco perdón. pasa nada, que es muy interesante. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta más o alguna duda o alguna sugerencia, pues estamos encantados de Sí, responderla. Y si no, pues yo creo que dar por cerrada la sesión y poco más. Entonces, si alguien tiene alguna duda, por favor, o abre micro o que la ponga por chat y ya está. Bueno, nos dan las gracias. sí, Y genial. bueno, Miriam, la sesión se sube a YouTube. Los enlaces están tanto en la página web de Jóvenes Economistas como en el YouTube del Consejo General, en las listas de vídeos. Ujú, Siempre están ahí. Normalmente, si el ponente quiere, en este caso creo que no va a haber ningún problema, se sube también el material auxiliar, la presentación y demás. En este caso, bueno, pues en la hoja de Excel con la tabla para que la gente pueda trabajar con ella, pues puede estar muy bien. sí, la podemos Más subir, charlas claro. así, simplemente, esto es muy fácil. Tenéis una web, las redes sociales en las cuales podéis contactarnos y por favor, sin ningún problema, de verdad, pero Mm, pedidnos lo que queréis y nosotros trataremos de adaptarnos siempre en nuestro formato a lo que queréis. O sea, si nosotros damos las charlas que creemos que pueden ser interesantes, al final si alguien nos pide una charla concreta o tal, intentamos buscar el ponente, intentamos cuadrarla con los horarios que manejamos, que ya sabéis que son siempre pues eso, una horita y media dependiendo de la sesión y con eso funciona. Entonces, por favor, las charlas que queráis, que creéis que son más necesarias y demás, por favor, mandándolas por correo o en las redes sociales y ahí las buscaremos e ujú, intentaremos en la medida de lo posible hacerlas. correcto. Así que creo que, bueno, nos están dando las gracias por ahí, te están dando las gracias. Bueno, a vosotros por estar ahí y por aguantarme. Y Nada, un nada, placer, la verdad. recordaros que en 2 semanas tendremos una nueva sesión y que estamos a vuestra disposición siempre en las redes sociales y en la web, en el correo electrónico. Y Power BI tuvimos una, sabemos que Ujú, aquí está. tuvimos una el año pasado, sí, la primera temporada, y vamos a intentar dar otra, pero es que el ponente es una máquina y cuesta cuadrar horarios con él. Sí, pero Power BI es Entonces, súper interesante porque analizas reports de una manera muy sí. ágil, muy rápida y muy sencilla, que es la No, clave. no, Power BI es el futuro, está claro. O Sí, sí, sea, sí, es una locura. Una es locura. el futuro bien utilizado, es una máquina perfecta. Sí, No te sí, sí. preocupes, lo intentaremos, ¿eh? Estamos trabajando en ello, a ver si yo creo que ya para las siguientes sesiones ya a partir de septiembre, pero Sí, se intentará. seguramente. Entonces, nada, muchas gracias a todos, lo de siempre. Recordaos que tenemos más sesiones próximamente, creo que quedan 2, si no me equivoco, y ya vacaciones. Así que os emplazamos a la próxima y muchas gracias a todos por estar aquí y nada Muchas más. gracias. Que vaya muy bien. Muchas gracias a todos.
Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao.